La pregunta sobre cuál es la principal calle comercial de Playa del Carmen no admite misterio. La Quinta Avenida es el eje urbano que define la identidad de la ciudad, un corredor peatonal que se extiende paralelo al Mar Caribe y concentra en apenas 4 kilómetros la energía social y cultural de todo el destino. No es simplemente una calle llena de tiendas, sino un espacio vivo donde el visitante percibe la mezcla entre lo local y lo global en cada paso, en cada conversación escuchada, en cada gesto de quienes transitan. Este tramo, que va evolucionando conforme avanza el día, no se contempla como un escaparate turístico más, sino como un termómetro de la vitalidad de Playa del Carmen. Caminar por la Quinta es ver cómo la arquitectura abierta, con fachadas bajas y terrazas al aire libre, dialoga con el clima tropical y con el flujo constante de gente que viene de todas partes del mundo. Desde los viajeros europeos que improvisan un desayuno en una cafetería artesanal, hasta las familias mexicanas que pasean al atardecer, cada rostro parece contar una historia distinta. Este mosaico urbano es lo que transforma la calle en un fenómeno visual. El visitante no solo ve escaparates y restaurantes, ve estilo de vida, actitudes, maneras de habitar el espacio público. La avenida se convierte en una especie de pasarela colectiva sin pretensión, donde el verdadero espectáculo es observar cómo la ciudad respira a través de sus habitantes y visitantes. Hay un ritmo en la Quinta Avenida que cambia con la luz. Por la mañana, el murmullo es pausado, ideal para notar detalles que por la noche se pierden entre luces y música. A esa hora, es posible apreciar la gama de colores de las fachadas, los murales que combinan arte urbano con motivos mayas, y el vaivén de ciclistas y trabajadores que preparan la ciudad para el flujo turístico. Conforme avanza el día, la energía se acelera. La calle se vuelve un cauce humano, un escenario donde los aromas de la gastronomía y el sonido de varios idiomas se superponen en perfecta desorganización. Lo fascinante es que, aunque la Quinta Avenida esté orientada al turismo, no deja de ser un espacio donde Playa del Carmen se refleja a sí misma. A diferencia de otras ciudades costeras que separan estrictamente lo local de lo foráneo, aquí hay un punto de encuentro real. Quien la recorre no solo se siente consumidor, sino participante de una coreografía urbana. Músicos callejeros improvisan frente a boutiques de lujo. Artesanos ofrecen piezas auténticas junto a tiendas internacionales. Y los niños juegan en las esquinas sin que nadie parezca sorprenderse. Esta mezcla es lo que otorga a la avenida una autenticidad difícil de replicar. Para muchos viajeros, la Quinta no es solo el centro comercial y social de la ciudad, sino también un punto de partida. Desde aquí es sencillo organizar excursiones hacia Tulum, cenotes escondidos, Cancún o incluso cruzar en ferry a Cozumel. Pero lo interesante es que, aunque Playa del Carmen ofrezca todas esas posibilidades, la avenida en sí misma ya es un destino. No hay necesidad de escapar de ella para experimentar algo significativo. Basta caminar unos metros y sentarse a observar cómo fluye la vida para entender el magnetismo del Caribe mexicano. El entorno humano es el gran protagonista. La estética de las personas que transitan, desde mochileros que viajan ligeros hasta residentes que conocen cada rincón, crea un ambiente visual que no depende de decoraciones artificiales. La moda informal, las sonrisas relajadas, la convivencia entre quienes vienen por unas horas y quienes ya han hecho de la ciudad su hogar. Todo eso forma una narrativa que el viajero percibe, aunque no se lo proponga. Hay una lección implícita. En Playa del Carmen, el lujo no se mide por lo que se compra,
sino por lo que se ve y se comparte. Al caer la noche, la Quinta Avenida se transforma sin perder su esencia. Las luces cálidas de bares y restaurantes encienden una atmósfera cosmopolita que no intimida al visitante casual. La música, aunque presente, no ahoga la conversación. Las terrazas abiertas invitan a quedarse más tiempo del previsto. Y mientras algunos buscan entretenimiento, otros solo pasean para mirar, para absorber la estética del flujo humano, como si se tratara de una película en la que uno también actúa. Este cambio de registro, de la calma al bullicio, reafirma que la calle no es solo un lugar de paseo, sino una experiencia viva. Responder a cuál es la principal calle comercial de Playa del Carmen es sencillo, pero entender por qué lo es requiere caminarla sin prisa, sin un mapa ni un plan de compras, y dejarse llevar por lo que sucede al alrededor. La Quinta Avenida no seduce por sus escaparates ni por la promesa de souvenirs, sino por esa mezcla humana, arquitectónica y cultural que se siente real y que permanece en la memoria, incluso más que las postales del mar turquesa. Es ahí, entre el calor del Caribe y el murmullo constante de la multitud, donde Playa del Carmen revela su verdadera cara, una ciudad que vive en la calle y se muestra sin filtros al visitante que sabe mirar.